Hola, buenos días. Para introducir un poco mejor el tema de los pasos migratorios, entraremos primero a definir un poco lo que es la migración y en qué contexto se puede dar las situaciones violentas. La migración como tal existe debido a contextos bélicos, discriminatorios, enfrentamientos sociopolíticos, dificultades socioeconómicas en un territorio que obliga a las personas a moverse de país para buscar mejores condiciones de vida. Nuestra población general la estamos utilizando con personas migrantes venezolanas, en específico mujeres y personas de género diverso. ¿Por qué? Porque estas personas consideramos que por su condición de género tienen dificultades un poco más directas a violencias físicas y psicológicas por casos discriminatorios y de conducta. Nuestros años escogidos, que son el 2018 y 2023, fueron escogidos, valga la redundancia, debido a los problemas sociopolíticos encontrados en Venezuela en estos periodos de tiempo y cómo fluctuó tanto la migración en estos años. Y queremos hacer como una comparación directa de cómo sucedieron estos cambios y de cómo se encontraron en estos. Entrando un poco más a la descripción de las violencias que pueden sufrir estas personas dentro de los pasos migratorios, quisimos basarnos en violencias o actos violentos directamente basadas en género, abuso, amenaza, extorsión y largas jornadas de movilidad humana. Estos son los tipos de violencia que más identificamos sufren las mujeres y personas de género diverso dentro del flujo migratorio. Y como dijimos, es una violencia directamente basada en un abuso físico y precisamente psicológico debido a la falta de ayuda o apoyo de ciertas entidades públicas. A lo que queremos llegar con este estudio es que queremos analizar el impacto de interseccionalidad que afecta el paso dentro de los territorios migratorios y cómo las estructuras patriarcales afectan de manera violenta estos pasos fronterizos, entendiendo la enorme importancia de visibilizar este tipo de actos y este tipo de problemáticas, porque ya dándose a conocer es importante entender las causas y las consecuencias que esto lleva más al frente, ya que este tipo de abusos suele terminar en situaciones de actitud más violenta a un futuro y de actas psicológicas y psicosociales mucho más profundas en las víctimas. Y también queremos hacer un llamado como a las institucionalidades encargadas de la protección a migrantes, ya que precisamente son estas entidades las que muchas veces suelen poner altas o dificultades para que estas personas migrantes puedan entrar a un paso migratorio. Días para todos. En la siguiente investigación exploraremos un poco sobre las condiciones y desafíos que enfrentan las personas migrantes de Venezuela, en especial las mujeres y las personas que pertenecen al colectivo LGBTIQ+, al cruzar la frontera con Colombia. Nos enfocamos en los impactos estructurales de esta migración durante los periodos 2018, 2019, 2021 y 2023, analizando temas claves como la violencia, la gobernanza criminal y la vulneración de los derechos humanos. Para una visión más clara y más amplia, utilizamos fuentes secundarias como los informes y como las bases de datos y aplicamos metodologías de triangulación y un enfoque mixto que incluye el análisis de datos cualitativo y cuantitativo. La triangulación de información nos permite contrastar datos de diferentes fuentes, mientras que el enfoque mixto nos permite enriquecer nuestra investigación y nuestro análisis al abordar tanto como patrones como tendencias a detalle. A través de este enfoque logramos una interpretación crítica y fundamentada sobre los desafíos que enfrenta esta población vulnerable a la hora de cruzar la frontera con Colombia. La presencia y acciones de los grupos delictivos en Norte Santander afectan de manera desmedida a mujeres y a personas de género diverso por distintas causas que están interconectadas. Estos colectivos a menudo participan en el tráfico humano y en la explotación sexual, impactando seriamente a estos grupos vulnerables. La violencia de género y el maltrato se emplean como instrumentos de control, agravando los retos a los que se enfrentan estos grupos vulnerables. Y en conjunto, estas dinámicas generan un ambiente donde las mujeres e individuos de género diverso son particularmente vulnerables a las vulneraciones de sus derechos y a maltratos realizados por parte de los grupos. El estudio de grupos delictivos en Norte Santander muestra que su presencia en la zona tiene un impacto severo en la población migrante. De acuerdo con reportes de Inside Crime, se reconocen diversos grupos con distintas áreas de actividad. Entre ellos está el ELN, que cuenta con 5.000 miembros que participan en narcotráfico, extorsión, minería, contrabando, cobro a migrantes y secuestros. Los Rastrojos, que cuentan con 1.500 miembros, operan en narcotráfico, hurto, extorsión, contrabando, tráfico y trato de personas. El Clan del Golfo cuenta con 9.000 miembros y el Tren de Aragua cuenta con 4.000 miembros. Este grupo se dedica a la trata de personas, a la violencia, a la explotación sexual y al tráfico de migrantes. Esta información indica una relación entre la violencia perpetrada por estos grupos y la vulnerabilidad que enfrentan los migrantes, en particular las mujeres venezolanas y los individuos de
El trabajo de organizaciones como el ELN, los Rastrojos, el Clan del Golfo y el Tren de Aragua no solo promueven la violencia y el delito, sino que también agudizan los retos a los que se enfrentan las mujeres de Venezuela, migrantes y los individuos de diversos géneros. Por ende, resulta crucial establecer acciones específicas de protección e intervención para disminuir el impacto de estas organizaciones en los grupos vulnerables y adoptar un enfoque holístico que trate tanto la violencia como las causas subyacentes que favorecen a su desarrollo. El estudio de las vulnerabilidades y formas de violencia que padecen las mujeres e individuos con diversidad de género entre los migrantes venezolanos se fundamenta en diversas fuentes y datos con el objetivo de clarificar la realidad de estas situaciones de vulnerabilidad en términos de forma y evento. El reporte 2021 dado por la Defensoría del Pueblo muestra que de los 1.617 incidentes de violencia basadas en género, 515 tuvieron como víctimas a personas refugiadas, migrantes o solicitantes de asilo, afectando en un 12% a individuos de orientaciones sexuales o identidades de género diversas. La violencia psicológica con un 42%, la económica con un 27%, la física con un 18%, la patrimonial con un 6% y la sexual con un 6% son los tipos de violencia más habituales. La mayor parte de las denuncias se encontraban en procesos de investigación, pero realmente hay muy pocos casos de casos progresando hacia el juicio. En todo el país, el Sistema Integrado de Violencia de Género informó sobre 122.758 incidentes de violencia de género, que abarcan violencia física, psicológica y de tipo sexual. En cuanto a la regularización de migrantes, de los 2,8 millones de venezolanos en Colombia, 1,9 millones se encuentran regularizados, aunque la escasez de información restringe el acceso de estos a muchas oportunidades. Adicionalmente, los incidentes de trata de personas y explotación sexual son considerables con un elevado índice de violencia sexual entre las mujeres migrantes jóvenes. En Norte Santander y Cúcuta se contabilizaron múltiples incidentes de crímenes sexuales impactando significativamente a las mujeres migrantes en diversas situaciones, incluyendo enfrentamientos armados. El estudio de las vulnerabilidades y violencias a las que se enfrentan las mujeres e individuos de diversidades y identidades de género entre los migrantes venezolanos muestra un contexto particularmente severo para estos colectivos. Pese a los intentos de normalizar a los migrantes, las mujeres e individuos de diversidad de género continúan lidiando con barreras importantes debido a la escasez de información y acceso a recursos. La elevada prevalencia de la violencia sexual y el tráfico de personas en zonas como Norte Santander y Cúcuta resaltan la importancia de las estrategias concretas y eficaces para salvaguardar y respaldar a estos colectivos vulnerables. Para concluir, vemos la variable basada en género hacia la población de mujeres migrantes y de personas de género diverso venezolanas, junto con la gobernanza criminal que ya hemos mencionado antes, juegan un papel crucial en las condiciones de vulnerabilidad estructurales que afectan al tránsito migratorio en zonas fronterizas. ¿Por qué? Porque estas dinámicas evidencian una desregulación y controles impuestos por organizaciones criminales y estas no brindan una atención adecuada o especial para la población vulnerable. Y por el contrario, esta falta de protección crea una situación aún más desfavorable porque infantiliza mucho el riesgo de explotación por las violencias que ya hemos mencionado, en especial la del tráfico de migrantes y abuso físico, que es el que más hemos evidenciado que sufren las mujeres y las personas de paso. Y este tipo de desregulación lo que hace es que los grupos armados o grupos criminales utilicen a su favor este tipo de problemáticas a su favor para crecer como organización criminal. ¿Por qué? Porque los migrantes, al estar desprotegidos y el Estado no tener una regulación especial para ellos, crea que estos migrantes tengan que tener una conexión con las bases criminales para sobrevivir. Y estas bases criminales se aprovechan de estas personas para vender sus cuerpos, para vender sus cosas, para robarles, para hacer todo este tipo de cosas. Y estas personas, al no tener la posibilidad de encontrar algo más dentro de dentro de este territorio, crea una dificultad más grande hacia ellos. Es por eso que desde nuestro estudio identificamos que lo más importante en esta situación es el entendimiento y la regularización por parte de instituciones colombianas hacia estos puntos. ¿Por qué? Porque si no se tiene una regulación importante hacia estas personas, a largo plazo no solo se está manipulando, se está afectando a los migrantes en el paso migratorio, sino que a largo plazo también va a ser una problemática interna, porque el poderío y la alza de poder que se tienen en estos grupos criminales va a ser aún más complicada para el Estado colombiano manejar, porque va a tener muchos más ingresos, va a tener muchos más mano de obra
ilícita, claramente, pero la va a tener y esto va a suceder más que todo como en el poderío de la sustancia ilícita, que es lo que más se está viendo hoy en día. Entonces, lo más importante en este momento es que la protección y la seguridad para las personas de género diverso y mujeres de pasos migratorios sea regularizada en territorio colombiano y que se tenga la posibilidad de tener un recuento y conocimiento de las personas que se está trasladando de punto a punto. Pero para concluir, entendemos que este estudio nos ha abierto puertas para el entendimiento de situaciones migratorias complicadas y complejas. Gracias por su atención y espero que este video haya sido de ayuda para el entendimiento de nuestro proyecto.